Amigas, amigos, deseos se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Níger y también a sus familias en México. Y al día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas Níger, México, México, Níger, transmitido a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Muchas gracias porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Nuevamente les envío un gran abrazo y les doy la más cordial bienvenida a esta edición muy especial de nuestro programa Miradas. Miradas Níger, México, México, Níger nos lleva a través de un viaje desde la plataforma de la literatura, desde esa palestra que sin duda significa poder compartir nuestras emociones, nuestros pensamientos, la crónica y también los reportajes, los ensayos que nos llevan desde el corazón de la poesía hasta encontrarnos en la información, en la investigación y también en los sucesos que convergen todos los géneros literarios. Pero sin duda, entre Níger y México encontramos el espejo reflejo de diferentes temáticas, como la cosmovisión de los pueblos originarios llevados desde la literatura a través de la reflexión de la condición humana. Otro elemento muy importante que encontramos en la literatura de Níger es sin duda la crónica, la forma en la que la tradición lleva no solamente la oralidad, no solamente el compartir directamente los sucesos, emociones, leyendas y mitos a través de los géneros literarios, sino también encontrarnos en elementos muy especiales como la investigación, como la academia y también como la generación de reflexión desde la perspectiva educativa. Un elemento muy importante también de la literatura de Níger es el tema de la ausencia, y ahí nos encontramos con México en el tema de la migración. El tema de la separación de la tierra, del desprendernos de aquello que nos configura, de estar lejanos de nuestras familias, de migrar a través de las emociones, los sentimientos, los recuerdos, las artes y construir nuevas artes en el encuentro de otras culturas. La perspectiva intercultural, la perspectiva del encuentro de la otra edad, de vernos reflejados en la otra, en el otro, es un elemento clave de la literatura de Níger, de la literatura africana y por supuesto del espejo reflejo con la literatura de México. Las épicas serán fundamentales para encontrarnos en la literatura de Níger y a través de las épicas, a través de las gestas históricas, de las gestas que nos llevan a través de los diferentes procesos históricos a encontrarnos desde la historia en aquellos movimientos, cambios y transformaciones sociales que presentan nuevos escenarios políticos, pero también nuevos horizontes al devenir. En esta reflexión, desde la individualidad hasta el colectivo, en la reflexión de la persona, en la reflexión de los derechos civiles y de los derechos humanos y por supuesto también en los cambios que hemos mencionado, en los sucesos, en los movimientos sociales, en los movimientos laborales y en los movimientos que nos plantean nuevas perspectivas desde los derechos humanos, son elementos clave para encontrarnos en la literatura de Níger y también lo encontramos a través de una expresión literaria, a través de la novela y a través de la poesía. Elementos clave como la libertad y también encontrarnos en la realidad para generar una realidad alterna desde la otredad, como hemos mencionado al inicio de esta cápsula, nos llevan por este viaje de la literatura de Níger, que nos encuentra también en la perspectiva de los lenguajes, en la perspectiva del idioma y en la perspectiva de encontrarnos en los sentidos, significados y en aquello que nos configura desde la lengua, desde las distintas expresiones lingüísticas, la reflexión social, la crítica social, y también plantear un horizonte de la condición humana, nos encuentran en el espejo reflejo de la literatura que en México se generó en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo, pero sobre todo desde la migración, en esa ausencia y en la memoria, en aquello que nos configura cuando dejamos un lugar, cuando dejamos un espacio y en aquello que llevamos, como hemos mencionado, pero sobre todo en la memoria que nos recuerda y que nos trae al presente momentos del pasado para analizarlos en el presente y proyectar el futuro desde la perspectiva de la unicidad, de lo irrepetible y de la libertad. Dentro de las figuras que mencionamos en este viaje a través de Níger y México, México-Níger, nos encontramos con Helene Casiende, sin duda una de las figuras más importantes de la literatura de Níger. Helene Casiende, autora del Desertor, que es una de las novelas más importantes de la literatura de Níger y que al mismo tiempo nos comparte una reflexión constante de la otredad. Un viaje interior a través de creaciones artísticas, un viaje interior de quien ha hecho del radio un movimiento y de quien ha hecho del radio también un canal para transmitir sus pensamientos, para generar reflexión y para promover también las obras literarias.
desde su perspectiva de la comunicación, desde su perspectiva de los momentos y sucesos históricos. Helene Casiende se ha convertido en una de las grandes figuras de la literatura de África. Algunas de sus obras como Adilla, Los hierros de la ausencia o Kilómetro 30 son fundamentales para encontrarnos en la obra de Helene Casiende. Sin duda, en esta propuesta literaria nos encontramos nuevamente con ese elemento que sigue siendo fundamental: la ausencia, la distancia, la fragmentación, pero también la proximidad, desde la cercanía que genera la esperanza y sobre todo la búsqueda de la libertad. Nouh Umayo es una de las figuras más importantes de la literatura de Níger y también nos encuentra aquí en Miradas. La épica de Askia Mohammed es sin duda un libro referente de la literatura de Níger y además genera una innovación literaria porque también se comparte a través de la música, porque también se comparte a través de la lírica, porque se comparte a través de las expresiones musicales, porque se comparte a través de la palabra y de la letra que se une a través de los ritmos, a través de las tradiciones, de las costumbres, a través del folclore y a través del sentir, del vibrar intensamente la literatura con la cultura y encontrarnos en una realidad que se expresa a través de la épica, que se expresa a través de la leyenda, del mito y que se expresa a través de la construcción literaria, desde aquello que permea en el corazón mismo de nuestra cultura. En Níger, los variopintos matices culturales se pueden reflejar a través de una obra como la de Nouh Umayo. Husseina Ali-Dou es sin duda otra de las figuras que nos unen en el espejo reflejo de México y de Níger. Una mujer que ha hecho de la voz sin duda un instrumento, una herramienta para compartir su reflexión y su acción desde la literatura. Sin duda una líder que ha hecho de la literatura una forma de expresión en todos sentidos, en la parte académica, en el ensayo y sobre todo en la generación de propuestas en todas las perspectivas sociales y del conocimiento para compartir esta reflexión que genere acciones y que genere también una intervención en los derechos humanos. Sin duda, una de las grandes figuras de la literatura africana desde esta perspectiva. Integró incluso el Comité para la Libertad Académica de África y desde la academia ha sido una voz constante, una voz permanente en la reflexión. Flores Atractivas es una de sus grandes obras y sin duda también a través de ella la reflexión más allá de la naturaleza, la reflexión de los seres humanos, un viaje interior, un viaje hacia el pensamiento, un viaje hacia las emociones, las sensaciones, los sentimientos, un viaje hacia la acción misma, hacia el activismo que se plasma desde la literatura. Una reflexión desde la lengua, una reflexión lingüística, una reflexión también de los sonidos, una reflexión de los saberes, una reflexión del sentir mismo que además ha trascendido las fronteras y que en diversas universidades como la Universidad Indiana ha tenido un efecto muy importante, quien además recibió el Premio África de Género, sin duda una de las grandes figuras de la literatura de Níger. Una figura representativa de Dimu que además a nivel internacional es sumamente conocido, una figura representativa, quien ha hecho de su voz un activismo constante, de sus discursos, de la forma en la cual plantea la necesidad de una justicia social, la crítica social que también realiza, cómo permea en los derechos humanos, cómo genera influencia en diferentes partes del mundo. Dimu que nos habla además del hambre de justicia que se tiene en muchas partes de África y del mundo, quien nos habla también de aquello que necesitamos para poder encontrarnos en la humanidad desde la condición humana, al reflexionarla, al accionarla y al también encontrar puntos de diálogo y en ese diálogo abrazar la solidaridad y abrazar también la esperanza, la empatía. Dimu desde su poesía nos encuentra en estos elementos, con su constante reflexión, con ese grito inacabado que consigue no solamente generar reflexión, sino además generar una conciencia activa, abierta y permanente a través de la literatura. Premio Nacional de Literatura, Dimu, una de las grandes figuras de Níger. Shaida Salumei sin duda es otra de las figuras de la literatura de Níger, socióloga y poeta, una mujer apasionada por encontrar los elementos sociales de la reflexión, pero también por llevarlos desde la reflexión misma a través de la poesía. Y un elemento clave, como hemos encontrado en este viaje entre Níger y México, es la reflexión, pero la reflexión también desde la ausencia, desde la solidaridad, desde la migración y también desde otros elementos clave, como en este caso será la reafirmación de las mujeres y la expresión del feminismo desde África. En este caso, con la gran poeta Salumei, nos encontramos también en una reflexión constante desde la otredad, siendo una de las primeras escritoras publicadas en Níger a través de la reflexión de los derechos económicos, culturales, de los derechos humanos en todo sentido, en especial de los derechos de la mujer.
Alternativas para el Sultán es una de las obras de la gran escritora Sarumey, poeta y símbolo de la literatura de Níger. Y el día de hoy en Miradas, a través de este viaje que hemos realizado por grandes figuras de la literatura de Níger, también tenemos literatura mexicana en este espejo reflejo que mencionamos al inicio. Y por supuesto, el día de hoy quiero presentarles a las extraordinarias escritoras Pita Amor y Amparo Dávila, desde la poesía, desde la reflexión constante que también se realiza desde la condición humana, y por supuesto Josefina Vicens, que se encuentran presentes en este programa el día de hoy entre Níger y México. Pita Amor, un símbolo de la poesía, un símbolo desde su personalidad, una mujer que tiene un gran impacto en la literatura mexicana y que también tiene un gran impacto en la lírica, que tiene un gran impacto en la forma en la que se recita la poesía y también la forma en la cual tiene esta presencia de las mujeres un extraordinario impacto en la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, Pita Amor, una de las grandes figuras de la cultura mexicana, quien además fue promotora de la poesía, promotora de la reflexión literaria y promotora del quehacer desde las mujeres en la literatura, que sin duda ha sido fundamental y ha tenido un sello extraordinario en la literatura latinoamericana. Pita Amor tuvo también un gran impacto como modelo, como actriz, como una mujer dedicada a la cultura, con elementos clave de su reflexión como el tiempo, la soledad, esa ausencia que hemos mencionado, pero también el reencuentro, el vacío como otro elemento clave. ¿Y cómo podemos nosotros llenar el vacío del alma si no es a través del amor, de la pasión o a través de aquello que nos configura? El destino, la fe y la divinidad serán importantes para encontrarnos en la reflexión espiritual de Pita Amor y también de Níger y México desde la literatura. Y así nos encontramos también con una mujer que inicia su trayectoria a través de diferentes seudónimos para después plantar no solamente su personalidad, sino su fuerza creativa en diferentes ámbitos, en el cine, en la literatura, en la cultura en general. La extraordinaria Josefina Vicens, con una personalidad arrolladora, con una personalidad determinante en la cultura México y en la cultura de América Latina. Josefina Vicens, quien además fue feminista, periodista, una mujer de letras, guionista, quien ganó incluso el premio Ariel de cinematografía a través de sus guiones y quien además representa en las imágenes en movimiento la reflexión desde su propia perspectiva de la libertad. El libro vacío es una de sus obras representativas, como lo será también el guión de esa película Renuncia por motivos de salud. Los años falsos es otra de las grandes obras de Josefina Vicens, quien también tiene un puente hacia el existencialismo para reflexionar la vida, para reflexionar el día a día, para reflexionar aquello que nos da sentido y significado a la existencia, como también lo encontramos en la perspectiva de las autoras y autores de Níger en este capítulo de Miradas. Medalla Bellas Artes de Literatura en México, una poeta de su tiempo y adelantada a su tiempo, la extraordinaria Amparo Dávila, una extraordinaria poeta quien además desde la fuerza de su palabra, desde la fuerza de sus versos, plantea una aproximación hacia el miedo, hacia el temor, hacia la locura y también hacia la realidad, hacia construir una realidad alterna, como hemos mencionado. Hace énfasis en aquello que lacera la condición humana para encontrarnos en la esperanza del amor. El tiempo destrozado, Salmos bajo la luna o Música concreta son algunas de las obras más destacadas de la gran Amparo Dávila. Y en esta reflexión constante sobre los elementos de la condición humana que generan violencia, ella también plantea una reflexión del rol de la mujer en la sociedad, del rol de la mujer al devenir, y por ello es tan importante estudiar la obra de la gran poeta Amparo Dávila. Aquí, donde comienza tu ausencia, en este litoral del olvido donde una esperanza se consume, estoy como molino sin aspas, como barco sin velas. Soy el eco de otros gritos, amarga sal concentrada de otros llantos. Me circunda un horizonte de ruinas, me acecha una noche sin luna y sin estrellas. El cuerpo es una llama viva, pasión en movimiento, la noche con luna y con estrellas. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje Miradas Níger-México, México-Níger, a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Muchas gracias porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Les envío un gran abrazo, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel, y nos vemos en la próxima.